Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia y hoy traemos a Pilar Esquinas para hablar del tema del agua porque está hoy en concreto en todos los sitios, el tema de Doñana y ya sabemos que nos quieren robar el agua, que nos quieren cobrar por beber, por regar, por todo. Y bueno, pues como ella es una experta, es la presidenta de Agua Iuris y también es abogada experta en derecho de aguas, pues nos va a poder explicar muy bien qué es lo que está ocurriendo porque todo este lío que se ha montado hoy con el agua de Doñana, de los acuíferos y qué es lo que está pasando. Hola, ¿qué tal, Pilar? Hola, Aitor, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, pues para ver si conseguimos aclarar un poquito qué es lo que está ocurriendo en Doñana y que todo el mundo lo entienda, pero desde un punto de vista objetivo, jurídico, pero sobre todo aséptico, porque la intención es que con todo el rigor entendamos qué es lo que está ocurriendo. Sí, porque han salido hoy, lo he visto, Félix Bolaños, también la ministra Teresa Rivera, que le he oído decir que está más enfadada que nunca ha estado tan enfadada. Bueno, algo tremendo, como absolutamente enojada. Y yo ya me doy cuenta un poco lo que hay detrás, ¿no? Que quieren manejar el agua, dominar el agua, porque el que domina el agua, pues se forra y domina el mundo, ¿no? Entonces, vamos a explicar desde el punto de vista jurídico también qué es lo que está haciendo esta gente y por qué tienen tantísimo interés en que no se pueda regar de los acuíferos de Doñana libremente. Bueno, pues mira, yo os he preparado unas diapositivas que a ver qué tal lo ves desde ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues para que lo entienda todo el mundo, lo he hecho con unos gráficos. Volvemos a recordar que esta es la gran tarta que está en juego, que son los usos del agua, en donde, bueno, pues no es cuestión solamente de beber agua, sino que en función del uso que tú le des, o uso doméstico, o uso industrial, o uso agrícola, vas a pagar por ello y hay un grupo de gente que se va a lucrar por ello. Y es que, bueno, pues España, en función de sus confederaciones, es como está así repartida. ¿Tú lo habías visto esto? ¿Lo habías visto alguna vez o te imaginabas que esto fuera así? Sí, bueno, lo vi porque lo hicimos un vídeo anterior que Sí. recomiendo a todos que lo vean y que la verdad es que lo ha visto pues casi 200.000 personas, un vídeo que me ha gustado Yo creo que fueron muchísimo, sí. 300.000, ¿eh? Sequía o saqueo se llamaba, sequía o Exacto. saqueo, sí. España está dividida por estas grandes confederaciones que directamente manejan y controlan el agua, supuestamente, bueno, pues por un ordenamiento del Estado, pero realmente lo que han hecho es que las grandes bueno, pues, empresas gestoras del agua son las que están manipulando estas corporaciones, estas organizaciones como pueden ser las confederaciones. Nosotros vamos a definir hoy directamente con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la que fijaros qué cantidad de ríos, o sea, estamos hablando de que la PEPCA, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, pues toca Sevilla, Córdoba, Granada, pero también Ciudad Real, Badajoz, Huelva, porque Almería, porque son, bueno, pues vemos incluso un poquito de Málaga, que este terreno, que es España, y fijaros toda la el gran territorio que supuestamente conforma a lo que es el río Guadalquivir. Pero es que viéndolo así y viendo esos aforos de río y estos marcos de control, tanto la zona de Jaén como de Granada, como de Córdoba, como de Sevilla, el río Guadalquivir es uno de los más grandes y más caudalosos. Entonces, cuando se habla precisamente de Doñana, estamos hablando del acuífero, de un acuífero que llega, fijaros, la zona morada, que es donde estaríamos hablando, ya con el correspondiente a Sevilla, pues todo lo que es ese sistema, esa cantidad de agua, esa zona de los acuíferos y esa zona de recarga, pues no solamente es el agua superficial que vemos, sino también es el agua interior. Y es que la Directiva 2000/60 de la Comisión Europea de 23 de octubre de 2000, del año 2000, por el que establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de las políticas de agua, ya empieza a definir qué es una masa de agua subterránea y qué es un acuífero. Y la Directiva Marco del Agua, junto con los fondos de cohesión, no tendría encaje para vivir lo que estamos hablando hoy. Y tú bien decías que hoy bueno, pues Teresa Rivera y mucha gente pues está como un poquito de los nervios. Y es que como realmente son súbditos de lo que dice precisamente la Unión Europea y los fondos de inversión o los lobbies de presión que están detrás, pues resulta que el acuífero es una de o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen precisamente esa porosidad y esa permeabilidad para permitir que ya haya un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción en cantidades significativas de agua subterránea.
¿Qué pasa con la masa de agua subterránea? Pues es un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas. Y es que este es el acuífero. El acuífero de Doñana, que por más que están haciendo pataleta y están armando la que están armando los ecologistas, el acuífero de Doñana llega desde Huelva a Sevilla, a Córdoba. Estamos hablando de que es una gran cantidad, importante gran masa de agua. Y que realmente no se ha sabido calcular. Y te lo digo esto con todo el conocimiento, porque precisamente Aguayuris, la Organización de Usuarios y de Consumidores de Agua, hemos denunciado y tenemos un contencioso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre precisamente estas declaraciones de estas masas y de este acuífero. Y a día de hoy, después de casi 2 años, no nos han entregado ningún documento acreditativo sobre la de verdad, qué informes, qué información hay sobre esta declaración de masa sobreexplotada, incluso del plan de la Corona Norte. ¿Por qué? Porque es que, atención, peligro con las normas desarrolladas durante los meses de verano. Y es que el 16 de junio de 2021, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inició de oficio el procedimiento de constitución forzosa de la comunidad de usuarios de masa de agua subterránea, marismas, según el artículo 56, 87 y 88 del Real Decreto Legislativo de la Ley de Aguas. ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, pues muy sencillo. Porque para que una empresa o gestora de agua pueda hacer negocio con el agua que ellos quieren solamente entregar, que es una gran tubería y que solamente se puedan coger de la tubería, porque han prohibido que tú no puedas pinchar de este acuífero, mirad, porque aquí tenemos precisamente el acuífero y todos los agricultores querían y podían pinchar y regaban directamente sus campos con el agua de ese acuífero, pero ahora lo que se está haciendo, fijaros aquí en la zona que tenemos aquí en la pantalla, que no es un vaso de cristal, estamos hablando que son estratos y que realmente no se sabe cuánta agua hay debajo de los pies de Doñana. Entonces tú llegaban sus agricultores, pinchaban y cogían ese agua. Les han prohibido todo eso, pero los han prohibido para que solamente se les pueda suministrar con una gran tubería y un gran contador, y donde ya las grandes corporaciones como Aqualia, Suez, Veolia, Aguas de Sevilla, se hagan con el control precisamente de esto. Y para eso tenían que declarar esa masa de agua subterránea con una constitución forzosa de una comunidad de usuarios. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues muy bien, aquí tenemos otra página oficial de la comunidad, del Estado, en la que perfectamente te informa qué es una comunidad de usuarios. Según el acuerdo del artículo 81, los usuarios del agua y otros bienes de dominio público hidráulico que se beneficien, bueno, pues de un punto de una concesión, deberán constituirse en comunidad de usuarios. Cuando el destino dado a este agua fuera principalmente de riego, se denominará comunidad de regantes y en todo caso, pues imaginaros, pues luego hay agua de boca o hay agua industrial, pero es una comunidad de ciudad. En el año 2016, pues precisamente se aprueba la revisión de precisamente los planes hidrológicos de estas demarcaciones. ¿Qué pasa? Pues que la masa de agua subterránea de la Rocina, Almonte y Marismas, que son las 3 masas, y luego Sevilla, Almonte, las de Sevilla, fijaros, están abarcando 496, 621 kilómetros cuadrados, 515 kilómetros cuadrados. Estamos hablando que es muy, muy grande. Hay mucho dinero, mucho interés entre medias y sobre todo porque estas 3 masas de agua en torno a Doñana, declaradas en riesgo de alcanzar un buen estado cuantitativo, significa que quien tenga un sillón en este control de este agua se va a forrar. Bueno, Pero en realidad, como bien dices, o sea, realmente no sabemos cuánta masa de agua hay. O sea, es decir, exacto, se está diciendo que hay un riesgo, pero desconociendo absolutamente la no masa de se agua. sabe. Claro, claro. Exacto, Ahí está, nunca se digamos, había la cuantificado, trampa, claro. es la trampa, pero es que lo más grave es que dice que como en riesgo de no alcanzar el buen estado químico, qué casualidad que estas comunidades de usuarios y esas comunidades regantes que se han tenido que constituir han tenido que contratar en sus filas a un hidrólogo. O sea, ¿para qué? Si tú ya tienes estos datos, ¿por qué estás Y lo haciendo de esto? en riesgo de no alcanzar un buen estado químico. Eso es curioso, ¿no? ¿A qué se refiere? Porque el Pero, estado pero ¿te has químico visto el espacio? Claro, lo pero es que te definirá la ley, diré, claro. pero escucha, pero fíjate, o sea, quiero que miréis el plano. ¿Cómo vas a calcular aquí qué estado hay si Claro, engloba a todos los pueblos? Sí, es una claro. estafa, Y depende es en una qué estafa. zona, en qué sitio, en qué punto, claro, claro, obviamente. Claro, bueno, pues fijaros, el artículo 201 de esta ley de aguas dice que para la constitución de una comunidad de usuarios, la persona que estos designen, o en su defecto el alcalde de la población en cuyo término radique el mayor parte del aprovechamiento, bueno, pues tiene que convocarlo. Eso tiene una publicación en el BOE, tiene que haber una junta, tiene que haber una ordenanza, unos reglamentos, un presidente. Estás constituyendo como una sociedad, es como una mercantil.
pero en agua, ¿vale? Tiene esta expresión igual que una empresa. Y es que tanto la creación de estas masas de agua y la publicación que se ha hecho del censo realmente no se ha sabido. La consulta de pública tiene muchísimos errores y hay un montón de problemas a la hora de saber quiénes eran las empresas, los titulares, todo lo que se ha hecho y además se ha hecho arrasando todo lo que había. El censo, además, dice que podrá ser de objeto de consulta física en la sede central de la Confederación, dio muchísimos problemas, yo lo digo con conocimiento, el hacerlo, el tema del titular, el código de identificación fiscal, el uso, el volumen, el aprovechamiento, aquí se han llevado pasta por hacer esto las empresas que han sido contratadas por la Confederación y que incluso han tenido que pagar los propios agricultores y los propios ciudadanos, que se van los números. Ten en cuenta que luego, además, se tiene que indicar el uso de riego, el polígono, la parcela, el volumen, el uso ganadero, el número de cabezas, el volumen de los usos, el abastecimiento, el doméstico, el industrial, el restos de uso. O sea, todo esto se está activando y en función de esos usos y de esa cantidad de metros cúbicos que vas a tener, resulta que vas a tener votos en esa comunidad de usuarios. O sea, primero, para no liarnos, meto mucho miedo, estamos en una situación crisis, está perdiendo mucho el agua, el estudio químico, está bajando el nivel, es muy grave, constituyo esa entidad jurídica de la comunidad de usuarios y luego ya una vez que hemos metido a todo el mundo, todas las ovejitas ahí, en función de los derechos que tengas de agua, de boca, industrial, o sea, ¿veis? Aquí, hasta que tengamos estos abastecimientos, el uso doméstico, se han entregado estos votos. ¿Qué ocurre? Pues se crea esto. Primero tenemos una asamblea, una comunidad, la asamblea general y la junta general, un jurado de riegos, una junta de gobierno y luego, bueno, pues tenemos los diferentes organismos, pues el vicepresidente, el tesorero, los vocales, el presidente, el área técnica, el área administrativa, la asesoría jurídica. Esto es un chiringuitazo. Esto es una máquina de hacer dinero. Claro, ya al margen de la comunidad de usuarios no se permite la utilización del agua. Ya tiene que pasar por ahí, claro, obviamente. Está claro que ya han creado el negocio El perfecto, chiringuito. ¿no? Un Claro, chiringuito. dice, tiene el carácter de corporaciones de derecho público. Están adscritas al organismo de Cuenca, que velará por el cumplimiento de los estatutos y de las ordenanzas. Todo esto, claro, se rige por la ley de aguas, pero también por la ley 3915, que es el procedimiento administrativo común. Claro, el presidente, Joaquín Páez Landa, un pieza, que, bueno, político, un arma política, y que está aquí metido, pues eso, que era profesor, y le tenemos aquí en la Confederación Geográfica, bueno, pues como gato marrazo. Es raro político, ¿no? Con el PSOE detrás, el escudito, es que es raro. Claro, y luego tenemos a la Fiscalía. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende la Fiscalía? Ya lo dijo Pedro Pues, Sánchez, que dependía de él. pues claro, para llegar y activar todo esto, precisamente lo que utilizaron fue la Fiscalía para empezar a denunciar a los agricultores en connivencia con WWF para llegar y decir que se estaba esquilmando el acuífero, que está en peligro, que tenemos que ir a Europa y toda la panganda que han estado montando. Yo no sabía lo Y de la es querella. O sea, se ha querellado la fiscalía contra agricultores particulares. claro, No claro, o sabía yo sea, eso. todo esto, sí, 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 Aitor, es muy grave Ujú. porque resulta, y aquí tenemos al jefe de la Fiscalía de Huelva, se utilizó en el año 2019, perfectamente antes de la pandemia, se empezó a denunciar a que todo el mundo, que había pozos ilegales, que se estaba esquilmando el acuífero, y se metió la Fiscalía junto con WWF, empezaron a hacer procedimientos para, bueno, pues los ayuntamientos de Rociana, de Almonte, que estaban en el monte público, estos agricultores que tenían un convenio con esos ayuntamientos que estaban en terreno público y que precisamente te encuentras que ni siquiera y están haciendo ahora las delimitaciones para hacer estas comunidades de usuarios, por lo que incluso esos contratos y esos convenios eran totalmente falsos y tenían muchos errores porque la competencia territorial incluso de ese ayuntamiento se da muchas veces la paradoja de que no tenían conocimiento porque estás haciéndolo ahora. Si es que te digo que es que esto lo tenemos en el TSJ de Madrid. Hemos pedido, el juzgado ha pedido hasta en 4 ocasiones que nos den el plan de la Corona Norte para determinar los elencos, para saber incluso cómo están las masas sobreexplotadas, porque estamos haciendo un contencioso administrativo contra precisamente estas declaraciones de masas sobreexplotadas y no nos han facilitado la documentación.
O sea, que en definitiva, un poco así, resumiendo para los que nos están viendo, o sea, es decir, hay una masa de agua indeterminada que no se conoce. Se coge, se mete mucho Exacto. miedo diciendo, ay, debe haber muy poca y además debe estar en un estado Sí. químico que no está bien. Entonces hay que crear una comunidad para manejar y organizar esto. Nadie puede coger agua de ahí, porque si cogéis Si no te agua de ahí, autorizo yo. entonces es delito, os metemos una denuncia, Y manejamos hay un gente que la han metido en chiringuito. la cárcel. Eso Escúchame, que es, a están la metiéndolos en cárcel. la cárcel y los Buah, están arruinando. O ya, ya, ya. Y sea, eso lo es. que están haciendo es bárbaro, Ujú. bárbaro, Montamos un bárbaro. chiringuito, nos forramos a costa del agua de todos y adelantamos lo que funciona aquí, ¿no? En España y sobre todo con Claro. los partidos políticos y por supuesto orquestado por los partidos políticos. Tremendo, tremendo. Ni WWF está con ese interés virginal y vestal por de verdad defender el acuífero, porque sí, está defendiendo el acuífero, pero también todas las miles de hectáreas que tiene dentro, sus derechos de voto, se está llevando dinero por llegar y asesorar al gobierno, por llegar y forzar esta situación y que solamente se está buscando pues precisamente la conexión, una gran tubería de agua que va, antes había pequeños agricultores y gente que se abastecía directamente de ese acuífero que ya lo hemos visto en el gráfico, que son enormes, que no tenemos, es un acuífero enorme, que realmente no se sabe cuánta agua hay, pero que bueno, pues está armando toda la que se está armando, pero solamente para dar sentido, generar miedo y sobre todo justificar su cuota de poder y su cuota bueno, pues de control Eso es control. La sobre todo palabra es esto. control, controlar todo y en este caso controlar recursos naturales absolutamente indispensables para la gente. Y Claro. cuando controlas esos recursos naturales tienes absolutamente controlada a la población, está claro. Pero sobre todo lo grave, editor, es el político, cómo está justificando su necesidad de estar ahí, las cuotas y las luchas que hay ahora mismo entre lo que dice la Junta, lo que dice el gobierno central. Mentira, o sea, eso es un puro teatro, porque estamos en elecciones y están intentando a ver cómo se llevan a los cuatro votos. Lo que yo, que he estado en Doñana y que conozco el expediente, es tan triste ver cómo están eliminando a las familias, cómo les están sancionando, cómo les están multando, cómo les obligan a pagar por peritos, por contadores, por aforadores, por balsas, como la cuota a la comunidad de usuarios, todo en torno para que cuatro golfos vivan del agua de todos. Y no es por gestión, es por negocio. Y es para que llegar y luego se gestione esa gran entidad que del derecho público que están armando y que están haciendo esta cosa tan sucia y tan turbia, simplemente para que, bueno, pues ese beneficio que va a generar el agua, que antes pues estos agricultores pues pagaban su canon y ya está, no tenía más, porque también pagaban, o sea, ya lo, pero dicen, no, es que es ilegal, es que ese pozo a lo mejor sobran pozos de 7.000 metros cúbicos que la ley de aguas perfectamente te dice que con que la Confederación tenga censado ese pozo, pues ya lo tienen, ya está regularizado, no son ilegales. Simplemente que la Confederación no había hecho su trabajo y tenía que haberlo censado. Fijaos la Confederación lo grande que lo hemos visto con los mapas. Ujú. Es una salvajada y es todo un gran negocio Un que duele negocio. mucho verlo, cómo engañan a la ciudadanía, cómo llegan y están con estos cambalaches, cuando de verdad pues son gente corrupta, son gente psicópata y gente muy, muy mala que están haciendo muchísimo daño a futuro a muchas generaciones. Ujú. Pues oye, Pilar, muchísimas gracias por colaborar y bueno, pues otro día, por supuesto, te tendremos aquí porque es muy interesante, tú sabes más que yo de esto y siempre es un placer tenerte aquí. Sí, pero sobre todo animar a la gente que vaya a la fuente, que está todo esto en el BOE, están en la ley y que si tenéis alguna duda, encantados porque ya te digo que no se ocultan, porque además para llegar y quitarte el agua tienen que publicarlo en el BOE, tienen que cumplir estos requisitos y también os digo, es muy fácil revertirlo. Solamente tenéis que personarnos en el expediente, pedir qué está ocurriendo, qué está pasando con tus derechos si estás viviendo en esta zona afectada y sobre todo pedir transparencia, porque lo están haciendo sin transparencia. Pues muchas gracias, Pilar. Pues nada, un abrazo y hasta la siguiente. Un saludo.